17. Primer carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 17. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Oramos a nuestro Dios en esta hora. Dios mío, en esta tarde venimos delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nos acercamos, Señor, delante de usted, con gozo en nuestros corazones por la bendición que nos has regalado en esta tarde. Señor, rogamos en esta hora de que tu nombre siga siendo glorificado por medio de tu palabra. Creemos fielmente que tu palabra no retorna vacía, Dios mío, sino que tiene su propósito, un objetivo importante, Señor. Es enviada, Señor amado, para obrar conforme a su perfecta voluntad. Rogamos que tu nombre se glorifique mientras tu palabra es predicada, que tomes el control de nuestras vidas, de nuestras mentes, nuestros corazones, que nos ayudes a estar atentos a tu voz para ser instruidos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Dios mío, para honra y gloria suya, que mientras tu palabra es predicada, usted pueda impartir fe, Señor amado, donde no lo hay. Usted pueda convencer por medio de su Espíritu Santo, Padre, de pecado, de justicia y de juicio, para que estas vidas, Señor, que no le conocen, puedan, Padre de la gloria, venir delante de su presencia y ser salvos, Señor, por medio de la fe en tu nombre, para honra y gloria suya. Amén, Jesús, y amén. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta tarde. Estaremos meditando bajo el tema el cristiano y el temor de Dios. Hemos visto la esperanza viva del cristiano, la santidad del cristiano, y hoy en esta tarde el cristiano y el temor a Dios. Amén. Es importante mirar el significado de esta palabra temor. Tiene que ver con reverencia, tiene que ver con respeto y temblor, tiene que ver, hermanos, con asombro por nuestro Dios. Aleluya. Eso es el significado que tenemos de esta palabra. Y es importante recordar que el apóstol Pedro está escribiendo a hermanos en Cristo que han sido santificados por el Espíritu Santo de Dios para obedecer, que han sido rociados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, a hermanos que por medio de nuestro Señor Jesucristo tienen, hermanos, una herencia incorruptible, inmarcesible e incontaminada en los cielos. Son cristianos que por causa de Cristo están sufriendo, han sido dispersos, a los cuales el apóstol, teniendo el conocimiento de la esperanza, de las promesas, de la herencia que tenemos en Cristo, les exhorta a que caminen en santidad y les exhorta a que caminen en temor delante de nuestro Dios. Por eso es que nosotros estamos viendo este tema, el cristiano y el temor a Dios. Miramos por la palabra de nuestro Dios que el hombre fue creado, hermanos, en el temor de Dios. El primer hombre fue creado en el temor de Dios, respetaba a Dios, tenía reverencia por Dios. Pero vemos que después del pecado, de la caída del hombre,
Ya no queda, hermanos, un temor genuino, sino lo que queda es un temor culpable. Un temor, hermanos, por la culpabilidad del pecado. Y eso es lo que encontramos en Génesis capítulo 3. Después de que la serpiente engañó a esta primer pareja que fue creada, dice la palabra de Dios en el versículo 7 que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron, dice, la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto. Oiga lo que le respondió: y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ya no era un temor reverente a Dios, un respeto a Dios, sino un temor de culpabilidad, de miedo, hermanos, a Dios. Y no es de ese temor el que nosotros estamos hablando, de tenerle miedo a Dios en el sentido de que no nos podemos acercar a Él, de que no nos podemos, hermanos, no podemos orar a Él, que no podemos tener una comunión con Él. No es en ese sentido, sino en el sentido de tener reverencia a su nombre, de tener respeto a su nombre, hermanos, de temblar ante su presencia, de asombrarnos al mirar por la palabra de nuestro Dios, hermanos. ¿Quién es el Dios al que nosotros servimos? Amén. La culpabilidad que estos hombres tenían era por el pecado que habían cometido. Tenían miedo por el pecado que habían cometido. Pero vemos que de ahí en adelante todo hombre, hermanos, naturalmente ya no tiene ese temor genuino delante de Dios. De tal manera que cuando Dios escogió a Israel, su pueblo, para que vinieran, hermanos, a ser su pueblo escogido, la palabra del Señor dice que Dios mismo tuvo que venir y presentarse delante de este pueblo. Dios mismo tuvo que venir y dictar sus leyes oralmente delante de este pueblo. Dios mismo se manifestó en el monte Sinaí para que el pueblo pudiera mirar el Dios quien los había sacado de la fortaleza de Egipto. Que ellos pudieran conocer, hermanos, no solo lo que ellos pudieron ver en el camino de Egipto hacia el desierto, sino que miraran la misma gloria de ese Dios manifestado entre ellos. La Biblia dice en el capítulo 19 de Éxodo, en el versículo 10, que Jehová habló a Moisés diciéndole: santifica al pueblo hoy y mañana, y que laven sus vestiduras y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o aseateado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte, dice la palabra. Descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo, y lavaron su vestido, y dijo al pueblo: está preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Tembló todo el pueblo delante de la presencia de Dios. Amén. Se les impartió, hermanos, ese temor, y Moisés, dice, sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre el fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante, dice la palabra de nuestro Dios.
El pueblo estaba ahí temblando al ver la gloria de Dios manifestada delante de ellos. Amén. El monte temblaba, el sonido de las bocinas con el cual él venía acompañado, la voz tronante de nuestro Dios que hacía temblar el corazón de aquel pueblo que se había reunido en ese lugar. Nosotros miramos en el capítulo 20 que Dios comenzó a dictarle los 10 mandamientos a este pueblo. En el verso 18 del capítulo 20 dice que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, que dice, temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y no nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que muramos, dice la palabra de nuestro Dios. El pueblo tembló delante de nuestro Dios. El propósito de Dios, hermano, era manifestarse a este pueblo que él había escogido para que ellos miraran con sus propios ojos la gloria de nuestro Dios, para que ellos oyeran con sus oídos, hermano, la voz tronante de nuestro Dios, dando ordenanzas, mandamientos y estatutos para el pueblo. Más adelante Moisés recuerda esto en el libro de Deuteronomio capítulo 4 versículo 10. Moisés recuerda esto y dice: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: pon o reúne al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán. ¿Con qué propósito? Para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra. El Señor reunió allí al pueblo para que este pueblo lo escuchara y aprendieran a temer, hermanos, a ese Dios maravilloso. En el nuevo pacto, Dios promete, hermanos, de que Él va a hacer esta obra en el corazón de cada uno de sus hijos. En el nuevo pacto es Dios quien obra de una manera sobrenatural, poniendo temor en nuestras vidas. El profeta Jeremías capítulo 31, en el versículo 31, Dios habla por medio de él sobre el nuevo pacto que él va a hacer con su pueblo y que extendió, hermanos, hacia nosotros por su misericordia. Dice: aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. A pesar de lo que miraron, dice, invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esta repetición de estas palabras las encontramos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 8, y capítulo 10. Encontramos estas palabras, hermanos, del nuevo pacto que Dios está haciendo. Pero aquí encontramos en Jeremías 32, en el versículo 39, nosotros encontramos estas palabras dadas por nuestro Dios: y les daré un corazón. Está hablando del nuevo pacto. Les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien de ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré, dice Dios, mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Amén. Pondré mi temor en el corazón de ellos. En el nuevo pacto, el temor es una obra de nuestro Dios, hermano, en nuestra vida. El Dios quien pone en nosotros ese temor. Amén. Es Dios, hermanos, como todas las demás cosas, como el fruto del Espíritu, como todos los dones, como todas esas bendiciones que tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Pero nosotros tenemos la responsabilidad de no quebrantar, hermanos, lo que Dios pone en nosotros. La responsabilidad de hacer crecer, de adornar, de demostrar este temor, hermanos, nuestra santidad, y por medio de nuestra conducta, de nuestro testimonio, de nuestras buenas obras, dice la palabra, para que los que están alrededor nuestro puedan ver lo que Dios ha hecho en nosotros y puedan glorificar el nombre de nuestro Señor. Aleluya. El apóstol Pedro dice: si invocáis a aquel, dice la palabra, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Por qué o cuáles son las razones por las que debo de temer a Dios? El apóstol Pedro lo ha dicho en unos versículos atrás, que debemos de tener este respeto a Dios, que debemos de caminar en santidad y en obediencia, porque el Dios que nos ha llamado es un Dios santo. Y Él nos ha dado mandamiento: sé santos porque yo soy santo, dice la palabra. Y de ahí dice el apóstol: si invocáis por Padre a ese Dios, amén, a ese Dios que es santo, a ese Dios que tiene esos atributos, ¿cómo es posible que no caminen, que no se conduzcan, que no sean guiados todo el tiempo de vuestra peregrinación con temor delante de Dios? La razón por la que debemos temer a Dios, hermano, es por su santidad, está diciendo el apóstol Pedro. Debemos de reverenciar, de respetar, de temblar delante de nuestro Dios por su santidad. Y gloria al Señor, por su santidad. Apocalipsis en su capítulo 15, en el versículo 4, ahí pregunta: ¿quién no te temerá, oh Señor? ¿Y quién no te glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, dice la palabra. Solo tú eres santo. ¿Quién es aquel que sepa que tú eres un Dios santo y no tema delante de tu presencia y no glorifique tu nombre y no te dé gloria y honra? ¿Quién es ese que tenga ese valor? Está preguntando en Apocalipsis. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Un Dios santo que está, hermano, separado del pecado, que está lejos de el pecado y del que él practica el pecado. La Biblia nos enseña que el pecador no estará delante de su presencia, que el pecado hace separación entre Dios y los hombres. Tenemos que aprender a temer a nuestro Dios por su santidad. Gloria al Señor. Él es un Dios santo. Por esa razón Pedro dice: sé santos porque yo soy santo. Gloria al Señor, aleluya. No debemos, hermanos, de irrespetar a ese Dios cuando tenemos el conocimiento de sus mandamientos, cuando hemos sido instruidos en la palabra de nuestro Dios, cuando hemos sido enseñados, cuando hemos visto con nuestros ojos lo que Él está pidiendo de cada uno de nosotros. No podemos, hermanos, seguir en el mismo estilo de vida cuando somos confrontados con la palabra de nuestro Dios. Amén. Debe de producir un cambio. Debe de producir, hermanos, en nosotros ese temor delante de nuestro Dios, ese respeto, ese asombro delante del Dios a quien nosotros adoramos. Debemos de nosotros, hermanos, caminar delante de Dios en temor por su justicia. El apóstol dice: si invocáis por Padre, si ustedes llaman Padre
aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Por qué dice el apóstol Pedro que debemos, hermanos, de caminar en temor hacia Dios? Porque Él es un Dios justo. Él es un Dios que su justicia, hermanos, es una justicia recta. Él es un Dios justo, juzga según la obra de cada uno. Él no nos va a pagar, hermanos, mal cuando hemos obrado bien. No nos va a pagar bien cuando hemos obrado mal. Él es un Dios justo. La palabra del Señor nos enseña que debemos, hermanos, de temer a Dios porque Él es un Dios justo. Apocalipsis capítulo 14 verso 7 dice: temed a Dios y dale gloria porque su juicio ha llegado, dice la palabra. La hora de su juicio ha llegado. Por esa razón debemos de temer a Dios, porque Él es un Dios justo, un Dios, hermanos, que no hay injusticia en Él. Amén. Un Dios que hace justicia, hermanos, a los agraviados. Un Dios que juzga con perfecta justicia. No es un Dios sobornado por nadie. No es un Dios que se vende, hermano, como los jueces terrenales. Él es un Dios fiel y justo, dice la palabra de nuestro Dios, y pagará a cada uno según sea su obra. Hebreos capítulo 10, en su versículo 26, dice la palabra de nuestro Dios: porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, oiga esto, hermano, después de haber conocido o recibido el conocimiento, la instrucción de la palabra de Dios, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de juego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Pregunta: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice la palabra. Él es un Dios justo. Sus juicios son justos, hermano. Por esa razón debemos de caminar en el temor de nuestro Dios, conducirnos con temor delante de nuestro Dios todo el tiempo de vuestra peregrinación, dice la palabra de nuestro Dios. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda obra encubierta, sea buena o sea mala. O sea que delante de ese juez no hay cosa escondida, hermano. Él traerá a juicio. Él no va a necesitar de testigos. Él no va a necesitar de evidencias, hermanos, de una cámara, de un video, de una fotografía. Nada de eso. Él traerá a juicio, dice la palabra de nuestro Dios, toda obra, y juntamente con toda obra encubierta, sea buena o sea mala. Eso lo dice la palabra de nuestro Dios en Eclesiastés capítulo 12 versículo 14. No hay nada oculto delante de los ojos de ese juez, y traerá a juicio toda obra, por muy escondida que nosotros hagamos una obra, por muy secreta, hermanos, que tengamos una obra, por muy oculto, por muy remoto que estemos. Aunque nos escondamos del ojo del hombre, Dios traerá toda obra a juicio. Delante de Él no habrá, hermanos, escapatoria, y Él pagará con justicia a cada uno, dice la palabra de nuestro Dios. Porque Él, dice la palabra, que no hace acepción de personas.
no es un Dios imparcial, no es un Dios, hermanos, que tiene hijos favoritos, no es un Dios que da o hace favoritismo según la capacidad de cada uno o lo que hayamos servido o lo que hayamos hecho. No, Él pagará a cada uno según su obra, dice la palabra de nuestro Dios. Un ejemplo claro lo vemos, hermanos, con los inconversos, con los impíos. Romanos capítulo 2 nos dice la palabra de nuestro Dios que Él no hace acepción de personas a la hora de emitir su juicio. Capítulo 2 de Romanos, en el versículo 5, Pablo le está hablando a esta gente que no ha querido arrepentirse. Le dice: por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación de ¿qué? Del justo juicio de Dios. Es un juicio justo. Ahí no vamos, hermanos, a tener la oportunidad de levantar la voz y decirle: Señor, usted está cometiendo injusticia. No, Él dice que hace un juicio justo, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien, dice, buscan la gloria, honra e inmortalidad. Pero pagará con ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, y al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente, también al griego. ¿Por qué razón el Señor hará eso en su juicio? Porque no hay acepción de persona para con Dios, dice la palabra. No hay acepción de persona. De igual manera, hermanos, con ninguno de sus hijos no hay acepción de persona. Si invocáis a aquel, dice, o por padre, aquel que sin acepción de persona juzga justamente según la obra de cada uno, conducíos en el temor de Dios todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos. Si llaman por padre a ese que es un Dios santo, a Él que es un Dios justo, que es un Dios poderoso, a Él que es un Dios inmutable, si lo llaman por padre, caminen, guíense, dice Pedro, en el temor de nuestro Dios todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sin excepción, hermanos. Tiempos buenos, tiempos malos, tiempos de abundancia, de escasez. Tenemos que caminar todo el tiempo, tiempos de paz, tiempos de guerra, tiempos de bonanza, tiempos de persecución, tiempos, hermanos, de abundancia de alimento, tiempo de escasez de alimento. Tenemos que caminar en temor delante de Dios todo el tiempo de nuestra peregrinación. Porque Él es un Dios santo, porque Él es un Dios justo y pagará a cada uno según su obra. Gloria sean dadas al nombre de nuestro Dios. ¿Por qué más, hermanos, miramos? Por el perdón de nuestros pecados. El salmista dijo: pero en ti hay perdón para que seas reverenciado, para que seas temido, para que seas respetado por los hombres. En ti hay perdón, y eso es lo que el apóstol Pedro dice, sabiendo que fuiste rescatado, teniendo en mente el precio que se pagó por ustedes, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Vivíamos en vanidades, hermano, siguiendo vanidades ilusorias, dice la palabra de nuestro Dios. Vanidades ilusorias hace referencia a dioses falsos. Amén. A cosas, hermanos, que no son. Vivíamos en esa manera, de esa manera, vuestra vana manera de vivir, pero de allí, dice Pedro, nos rescató, sabiendo que fuiste rescatado
de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres por naturaleza, no con cosas corruptibles. Fuiste rescatado no con cosas corruptibles como oro o plata. Es decir, hermanos, que el precio que se pagó con nosotros no es ninguna cosa corruptible de este mundo. El precio que se pagó por nosotros no es con oro ni con plata, ni con nada que tenga valor en este mundo, pues todo lo de este mundo es destructible, es, hermanos, corruptible, se termina, se destruye. Pero dice, sino que fuisteis comprado, rescatado de vuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya. Un cordero, hermano, santo, un cordero sin contaminación. Dice Pedro que este ya fue destinado desde antes de la fundación del mundo. En los planes de Dios estaba todo esto, pero fue manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros, dice la palabra. Y mediante Él, dice, y mediante Él, cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Por medio, hermanos, de Cristo tenemos esta fe y esta esperanza en nuestro Dios. Aleluya. Fuimos rescatados, hermanos, con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por la salvación que Él nos ha regalado, debemos, hermanos, de conducirnos delante de Él todo el tiempo de vuestra peregrinación con temor y temblor, por lo que Él ya hizo por nosotros. Leímos en el libro de la carta a los Hebreos que cuanto mayor castigo no pensáis que recibirá aquel que tenga por inmunda la sangre del pacto, aquel que pisoteare al Hijo de Dios e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Cuánto mayor castigo. Por esta razón debemos de caminar con temor delante de nuestro Dios, conducirnos con temor delante de nuestro Dios, sabiendo, hermanos, de que Él nos ha rescatado por un alto precio. Él entregó su vida por nosotros. No podemos vivir irrespetando a Dios, sin temor de Dios en nuestros corazones, sin reverencia a ese Dios, hermanos, que dio a su Hijo para salvarnos a nosotros. Debemos de vivir asombrados por las maravillas, por la obra que el Señor ha hecho en nuestros corazones. Debemos de temblar delante de su presencia y ante su palabra, como Él nos enseña. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esto no es una temporada. Esto no es, hermanos, un tiempo, un lapso de tiempo. No, es todo el tiempo de nuestra peregrinación. Debemos de ir creciendo, hermanos, en todas estas áreas en nuestras vidas. ¿Cuáles son esas características, hermanos, de un cristiano temeroso de Dios? ¿Cómo es que se manifiesta o en qué forma nosotros nos damos cuenta, hermanos, de que somos cristianos temerosos de nuestro Dios? ¿De qué manera? La palabra del Señor nos enseña, nos da ejemplo. ¿Cuáles son esas características? ¿Cómo nosotros podemos saber si estamos creciendo en temor delante de Dios, si estamos caminando en temor delante de Dios? La primera característica que nosotros miramos es la obediencia a nuestro Dios. Amén. La obediencia a nuestro Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 7. La palabra del Señor nos dice ahí: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Amén. Ahí encontramos esa palabra: con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Vemos, hermanos, un hombre que obedeció a Dios por el temor que había en sus corazones. Amén. Y la obediencia es una característica, hermanos, importante en nuestra vida.
La palabra del Señor nos manda en 1 de Pedro 2:17, dice: temed a Dios. No es una opción. Amén. No es algo que nosotros, hermanos, debemos de escoger como si conviene o no. Es una ordenanza, es un mandamiento. Temed a Dios, dice la palabra. La obediencia es algo que nos identifica, nos enseña. Es algo, hermanos, que nos dice a nosotros si de verdad tenemos temor a Dios en nuestros corazones o no. ¿Qué tanto nosotros estamos obedeciendo a nuestro Dios? La vez pasada mencioné, probablemente algunos hermanos estén quebrantando algunos mandamientos, algunas ordenanzas por la falta de conocimiento. Pero vamos a ver con aquello que nosotros sabemos, con aquello que nosotros hemos escuchado, con aquello que nosotros hemos aprendido, con los mandamientos que tenemos en mente, que se nos repiten en este lugar. ¿Qué tanto nosotros estamos obedeciendo a Dios? Porque eso, hermanos, es una característica importante, que nosotros caminamos en temor de nuestro Dios. Una persona que no teme a Dios, hermanos, o que no obedece, no tiene el temor de Dios en su corazón. Amén. No tiene el temor de Dios en su corazón. La obediencia es algo importante en la vida de todo cristiano, de toda persona, hermanos, que ha sido llamada, que ha sido separada por nuestro Dios. La obediencia, obedecer a Dios. Abel obedeció cuando fue advertido de cosas, acerca de cosas que ni siquiera se veían, hermano. Ni siquiera se veían. Nunca había llovido sobre la tierra. Nunca habían visto caer una gota del cielo. Pero él, por el temor que había en su corazón, obedeció a nuestro Dios. Cuando hay obediencia en nuestras vidas, amados hermanos, o cuando hay temor de Dios en nuestras vidas, hay obediencia. Aunque no entendamos el mandamiento, aunque no lo asimilemos en nuestra mente. Hemos repetido que los mandamientos de Dios son para obedecerse, no para cuestionarse, hermano. Aunque no lo entendamos, si Dios dice que caminemos en temor, que temamos a su nombre, debemos de caminar en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Vemos también otra característica, hermanos, en la vida del cristiano que tiene temor a Dios, y es la honestidad. Amén. La honestidad. Si nosotros miramos el libro de Nehemías, ahí encontramos un ejemplo de este hombre. Un hombre que tenía el temor de Dios en sus corazones, en su corazón. Dice la palabra de nuestro Dios en Nehemías capítulo 5, versículo 5. Dice: ahora bien, versículo 15, perdón, 5, capítulo 5, versículo 15. Dice: pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí, dice Nehemías, ya habían habido hombres gobernando al pueblo antes que Nehemías llegara. Hombres que no tenían ningún temor de Dios en sus corazones. Pero ahora dice Nehemías, ahora que él está gobernando, dice: pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo. Esto es, agobiaron con una carga pesada al pueblo. ¿De qué forma? ¿Qué es lo que hicieron para abrumar al pueblo? Tomaron de ellos, dice, y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo, dice Nehemías, no hice así. ¿A causa de qué? A causa del temor de Dios que este hombre tenía. Amén. Él no abrumó al pueblo, hermanos, poniendo este tipo de cosas injustas. Él no abrumó al pueblo tomando ventaja, hermanos, de ellos por la posición que él tenía.
Él no abrumó al pueblo, hermanos, sacando provecho de los alimentos y del agua y del vino. Dice que fue honesto. Puso, hermanos, por decirlo en nuestras palabras, el precio de lo que valía cada una de las cosas. Un precio justo, con honestidad, por el temor de Dios que había en sus corazones. Otros gobernadores elevaron los precios del vino, del pan, cometiendo, hermanos, injusticia, mostrando así que no había temor en sus corazones, mostrando que lo que había era avaricia, era codicia. Pero no fue así con un hombre temeroso delante de Dios, hermano. Un hombre que mostró honestidad. Un hombre que se mostró recto delante de Dios y hizo las cosas, hermanos, de esta manera, como por el temor de Dios que había en su corazón. Esta es una característica importante en nuestras vidas, hermano, a la hora de ser probados en la honestidad. ¿Cómo estamos delante de nuestro Dios? ¿Cómo estamos nosotros comportándonos a la hora de practicar la honestidad en nuestras vidas? No podemos decir que tenemos temor de Dios si somos personas deshonestas. Si somos personas, hermanos, que no estamos practicando la honestidad en nuestros corazones. Sí, tenemos que mencionarlo. Hay personas dentro de la iglesia, hermanos, de nuestro Señor, de que no tienen honestidad en nada, y cualquier oportunidad que tienen para sacar provecho de alguien lo hacen sin ningún temor en sus corazones. Cualquier oportunidad, hermanos, que tienen, ellos no pierden oportunidad. No son honestos con nada de lo que Dios pone en sus manos. Con nada, hermanos. No se conforman. Lo que hay en ellos es avaricia, es codicia, pero no temor de Dios en sus vidas, aunque con sus labios pronuncien tener temor de nuestro Dios. Debemos de ser cuidadosos, hermanos, a la hora de nosotros ser probados ante estas situaciones. A la hora, hermanos, de nosotros negociar, a la hora de nosotros vender, a la hora, hermanos, de nosotros hacer negocios, debemos de ser honestos. La honestidad es de vital importancia en la vida del cristiano. Y esto habla de que tenemos temor de Dios en nuestros corazones, hermano. No debemos de vender una cosa haciéndola pasar por buena cuando no sirve. Eso es deshonestidad. No debemos de vender una cosa, hermanos, a un precio elevado cuando sabemos que no es el precio que corresponde, que no es el valor que eso tiene. Eso es deshonestidad. Amén. Debemos de practicar la honestidad por el temor de Dios que hay en nuestras vidas. Si alguien hace lo contrario, muestra claramente que lo que hay en su corazón, hermanos, son otras cosas, que está siendo gobernado por otras obras de la carne y no por el temor de Dios en su vida. La honestidad es de vital importancia. Debemos de temer a Dios, hermanos, en nuestro servicio. De esta manera nosotros conocemos a la hora de servir. Debemos de servir a Dios con temor en nuestros corazones. Esta es una característica de una persona temerosa de nuestro Dios. Sirve con temor de Dios en sus corazones, hermano. Amén. El salmista decía que él iba a entrar delante de la casa de nuestro Dios con temor para poder servir, para poder, hermanos, hacer la obra que se le había sido encomendada. Debe de haber temor en la vida de todo aquel hombre, mujer, joven que sirve a nuestro Señor. Encontramos un ejemplo maravilloso a la hora, hermanos, de
elegir un liderazgo dentro de la iglesia del Señor para que puedan servir. En el libro de Éxodo, en el capítulo 18, nosotros miramos un ejemplo ahí de que el temor es importante en la vida de todo aquel que sirve a nuestro Dios. En el versículo 13, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Amén. Y viendo, dice, el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? Porque te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tiene asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Además, dice Jetro, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, no cualquier varón, varones temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenares, de 50 y de 10. Esto es según la capacidad de cada uno. Pero una de las características que se buscaba de estos hombres para que pudieran servir, hermanos, como líderes, eran que fueran hombres temerosos de Dios, que aborrecieran la avaricia, que fueran hombres de verdad, dice la palabra de nuestro Dios. A la hora de servir a Dios debemos, hermanos, o es una forma en que nosotros debemos conocer si hay temor de Dios en nuestras vidas. A la hora de servir a nuestro Dios, debemos de servir a nuestro Dios con temor, hermanos, en cualquier privilegio, en cualquier área que se nos designe a cada uno de nosotros. No podemos, hermanos, hacerlos sin el temor de Dios, porque traerá consecuencias grandes a nuestras vidas. La palabra del Señor dice en Deuteronomio 6:13: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, dice la palabra de nuestro Dios. A Él solo servirás y lo harás con temor en tu corazón. Hebreos capítulo 12, verso 28 dice: sirvámosle a Dios agradándole en todo con temor y reverencia. Ese debe de hacer, hermanos, nuestro servicio hacia nuestro Dios. Lo que hagamos para nuestro Dios, debemos de hacerlo con temor y reverencia delante de nuestro Dios. Con temor y respeto, debemos de respetar a Dios en todo lo que nosotros hacemos para su obra. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Vemos también, hermanos, de qué otra manera nosotros podemos ver si somos hombres temerosos de Dios a la hora de adorar a Dios. La palabra del Señor nos exhorta que adoremos a Dios con temor en nuestros corazones. Con temor en nuestros corazones, hermano. No podemos presentarnos delante de Dios como si estamos presentándolo delante de un Dios muerto, delante de una imagen, delante de un Dios creado por el hombre o por pensamiento humano. No. La palabra del Señor nos dice que debemos de adorar a nuestro Dios mostrando temor delante de su presencia. El Salmos capítulo 5 en su versículo 7
Dice la palabra: mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré a tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor, dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Debemos de adorar a nuestro Dios, hermanos, con temor en nuestros corazones. Salmo 89, versículo 7 dice la palabra de nuestro Dios: Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él, dice la palabra. Él es un Dios temible en la congregación de los santos, aleluya. Un Dios temible en la congregación de los santos. David dijo: porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, da a Jehová la honra debida a su nombre. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva, dice la palabra de nuestro Dios. Adorad a nuestro Dios, Él es digno de ser temido sobre todos los dioses. Temed delante de su presencia. Debemos de acercarnos delante de nuestro Dios con temor en nuestros corazones, hermanos, con respeto a nuestro Dios, con reverencia a nuestro Dios. No podemos llegar a este lugar y hacer lo que nosotros querramos. No podemos llegar a este lugar, hermanos, y estar distraídos en cuantas cosas. Aquí no es un lugar, hermanos, para venir a hacer otra cosa, sino para adorar el nombre de nuestro Dios y para oír su ley escrita. Alabado sea su nombre. Ese es lo que nosotros debemos de hacer. Debemos de adorar a Dios con temor. Para esto tenemos que saber quién es el Dios al que nosotros adoramos. Ya lo hemos visto, que Él es un Dios santo, un Dios justo. Él es un Dios que no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No hace acepción de persona. Si no perdonó a aquellos que pecaron, sino que los castigó, de igual manera lo va a hacer con cada uno de nosotros si somos irreverentes delante de su presencia. Debemos de aprender a respetar el nombre de nuestro Dios, de adorar a nuestro Dios con temor en nuestros corazones, hermanos. Al reunirnos en este lugar y a la hora de presentar nuestras ofrendas de alabanza, hermano, hagámoslo, consagremos ese tiempo, consagremos nuestras vidas, dejemos de estar distrayéndonos, haciendo otras cosas, hermano. Dejemos de estar perturbando a otros hermanos. Amén. Sirvamos, adoremos a nuestro Dios con temor en nuestros corazones. Apartemos, santifiquemos este tiempo para olvidarnos, para desprendernos de todo y dedicar nuestra vida a nuestro Dios, nuestra alabanza, nuestra exaltación a nuestro Señor. Aprendamos a respetar el nombre de nuestro Dios cuando nos reunamos en este lugar, hermanos. No venimos aquí a pelear. Hay personas que aún no ha comenzado el servicio y ya se empezó a pelear en este lugar. Ya se empezaron a pelear que porque me quitaron la silla, que porque se sentaron en mi lugar, que porque un montón de cosas, hermano. La lista es grande. Ya comenzaron, están delante de nuestro Dios. Aprendan a respetar el nombre de nuestro Señor. Nos reunimos en este lugar para estar en armonía, para estar en unidad, para unir nuestras vidas, nuestras voces en agradecimiento por la obra que Dios ha hecho en nosotros, hermanos. Adoremos con temor a Dios en nuestros corazones. Que nuestra alabanza sea una alabanza sincera. Que nuestra alabanza sea una alabanza que salga de nuestro corazón, no de dientes a labios.
No alabemos a Dios solo cuando nos toca un privilegio. No alabemos a Dios solo cuando nos toman en cuenta. No, Dios nos está tomando en cuenta siempre. Nos dice que lo alabemos, que lo glorifiquemos, que exaltemos su nombre, que tributemos alabanza a su nombre. Hagámoslo con temor en nuestros corazones. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Adorad a Dios con temor en tu corazón. Con temor en tu corazón. Debemos, hermanos, de andar en el temor de nuestro Señor. La palabra de Dios dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, verso 31, que las iglesias tenían paz y eran edificadas andando en el temor del Señor, caminando en el temor del Señor. Proverbios en su capítulo 14, verso 2 dice: el que camina en rectitud, dice, es una señal de que teme a Dios. Mas el que camina, dice, más el que camina en camino pervertido, dice que menosprecia a nuestro Dios. Amén. Nuestro caminar, nuestra conducta, hermanos, nuestra manera de conducirnos en este mundo habla, da testimonio si hay temor de Dios en nuestros corazones o no. El que camina en rectitud, dice la palabra, teme a Jehová. Mas el que no camina en rectitud o en camino pervertido, dice la Biblia, lo menosprecia. Lo menosprecia. Debemos de saber, hermanos, de qué forma nosotros nos estamos conduciendo. Si no estamos caminando rectamente delante de nuestro Dios, estamos en desobediencia, estamos despreciando los mandamientos de nuestro Dios y su nombre. Debemos de caminar en rectitud, debemos de caminar con temor de Dios delante de en nuestros corazones. Una persona que teme a Dios aborrece lo malo. La palabra del Señor en el Salmo 34, dice el salmista en ese salmo, Salmo 34, la palabra del Señor nos dice: alabado sea el nombre de nuestro Dios. Venid, hijos, en el verso 11. Venid, hijos, oíme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Él les está invitando, le dice: venid, les voy a enseñar el temor a Dios. Les voy a enseñar cómo deben de caminar los días que van a vivir en esta tierra. Guarden su lengua del mal y sus labios de hablar engaño, de hablar mentiras, de hablar falsedades. Su lengua del mal, de hablar, hermanos, cosas que no corresponden como cristianos, cosas que no nos interesan, chismes, hermanos, habladurías. Guarden su lengua del mal, sus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Una persona temerosa de Dios aborrece lo malo. Proverbios 8:13 dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia y el mal camino. Esto es el temor de Dios, hermano. Aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia y el mal camino. Pero ¿cómo es posible que hay personas que dicen que son temerosas de Dios, pero no aborrecen nada de esto, sino que lo abrazan, se gozan, se deleitan hermanos, en practicar estas cosas, en practicar la falsedad, la mentira, en hacer conversaciones ilícitas como cristianos, en ensoberbecerse, en agrandarse de esa manera, en llenarse de orgullo, en caminar por un mal camino? La Biblia dice que el temor de Jehová es aborrecer todas estas cosas. No podemos decir que somos temerosos de Dios si amamos, hermanos, el practicar esto.
Tenemos que aborrecer lo malo, que desechar lo que la palabra del Señor nos dice que desechemos. Esto, hermanos, habla del temor de Dios en nuestros corazones. Pero lo maravilloso de temer a Dios, hermanos, es que hay promesas para los que le temen. Hay promesa. La palabra del Señor en el Salmo 34:9 dice: temed a Jehová vosotros sus santos. ¿Cuál es la promesa que el Señor da ahí? Dice: pues nada falta a los que le temen. Amén. Tenemos bendición, hermano, cuando somos hombres temerosos a nuestro Dios, cuando somos cristianos temerosos a nuestro Dios, pues nada falta a los que le temen. Un hombre que teme a Dios no necesita de ir a robar para alimentarse. No necesita de cometer fraude para alimentarse. No necesita de aprovecharse de otro para sobrevivir. No, necesitamos el temor de Dios, y la promesa es que el que teme a Dios no le faltará nada, dice la palabra. En el Salmo 111, la palabra del Señor dice que Dios da alimento a los temerosos de corazón. Amén. Mire qué promesa más maravillosa. Dios provee, hermano. Dios tiene cuidado de los que son temerosos, de los que caminan en rectitud delante de su presencia. Gloria al Señor. La palabra de Dios en Proverbios 10:27 dice que el temor de Jehová, dice, aumentará los días, los años. Dice, más los impíos, o los años de los impíos serán acortados. El hombre que camina en el temor de Dios, hermano, dice que aumentará los días. Amén. Aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Se da cuenta porque es que como cristianos cuesta que nos muramos, hermano. Hay promesa de Dios. Dios nos tiene aquí, hermanos, por alguna razón, con un objetivo. Él está cumpliendo su promesa. Claro, se nos va a llegar el tiempo, pero vamos a vivir más que cualquier otro impío. Amén. Los años de los impíos serán acortados, pero el hombre temeroso de Dios dice, amados hermanos, que se alargarán sus días. Amén. Es una promesa de parte de nuestro Dios, hermano. Se alargarán sus días. Cuando no hay temor de Dios en sus corazones, hermanos, el hombre mismo busca la muerte. Amén. El hombre mismo busca la muerte. ¿Cuántos no han muerto por robar? ¿Cuántos no han muerto por quitarle la mujer a su prójimo y cometer adulterio con ella? ¿Cuántos no han muerto, hermanos, por vengarse de otro? Y así podemos mirar cuántos ejemplos. Sus días son acortados porque no hay temor de Dios en sus corazones. Gente muriendo de sobredosis, gente muriendo, hermanos, por los vicios que han adoptado, que han tomado, acortándose sus días. Pero una persona temerosa de Dios, sus días serán alargados. Proverbios 22:4, otra promesa: riqueza, honra y vida son las remuneraciones, es la paga de la humildad y el temor de Jehová. Esa es la paga, hermanos, del que teme a nuestro Dios, del que es humilde o se humilla delante de nuestro Dios. Riqueza, honra y vida son las remuneraciones de la humildad y el temor de Jehová, dice la palabra. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Tenemos promesas, tenemos consecuencias al no tener temor de Dios en nuestros corazones. Pero tenemos promesas, hermanos, cuando somos hombres temerosos de nuestro Dios. Aleluya. El apóstol Pedro dice: si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga justamente según la obra de cada uno, ¿cómo no debéis de conducirnos? Dice el apóstol. ¿Cómo no debéis de conducirnos? Con temor delante todo el tiempo de vuestra peregrinación delante de nuestro Dios. Si invocamos por Dios, a Dios por Padre,
cómo no debemos de conducirnos delante de nuestro Dios con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Nuestro Dios pregunta y dice: si soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Si ustedes dicen que yo soy su Padre, ¿por qué no me respetan? ¿Por qué no me honran? ¿Por qué no reverencian mi nombre? Y si yo soy su Señor, ¿por qué no me respetan? ¿Por qué no hay temor en sus corazones? ¿Por qué no me obedecen? ¿Por qué no se sujetan a mi ley, a mis enseñanzas? Se supone que el esclavo o el siervo se sujeta a su Señor. Se supone que el hijo honra al Padre, pero no es así conmigo, está diciendo Dios. Si soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Debemos, hermanos, como hijos de Dios, orar a nuestro Dios que afirme nuestros corazones en su temor. El salmista oraba a Dios y le decía: enséñame, oh Jehová, tu camino y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Él oraba para que Dios afirmara su corazón y temiera su nombre. Oraba para ser enseñado por Dios en su temor. Debemos, hermanos, de orar a nuestro Dios con fervor, con fe a nuestro Dios. Debemos de orar que Él nos ayude, que afirme nuestros corazones en el temor de nuestro Dios. Aleluya. Lucas capítulo 12, verso 5. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis de temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echarla en el infierno. Sí, os digo, a este temed, dice la palabra de nuestro Dios. A este temed. Nuestro temor no debe de ser delante de ningún hombre, de ninguna amenaza, hermano. Nuestro temor debe de ser delante de nuestro Dios, quien tiene todo el poder y la potestad, dice la palabra, para echar el alma al infierno, para destruir el alma. A este digo, dice, temed, dice la palabra de nuestro Dios. Salomón, después de dar todo un gran discurso en el libro de Eclesiastés, termina con estas palabras en el capítulo 12, verso 13 de Eclesiastés: el fin de todo discurso oído es este: temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El fin de todo discurso es esto: temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Él escribió en Proverbios 1:7: el principio de la sabiduría es el temor a nuestro Dios. Si invocáis por Padre, si dices que sos hijo de Dios, si conoces que Él es un Dios justo y santo y poderoso, ¿por qué? Dice: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si servimos a ese Dios, caminemos con temor delante de su presencia. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, respetemos el nombre de nuestro Dios. Y Él, hermanos, bendecirá nuestras vidas con las promesas escritas en su palabra. Y Él obrará en nuestros corazones de una manera grande y especial. El cristiano y el temor de Dios. No podemos, hermanos, llevar una etiqueta de cristiano. No debemos de hacerlo y caminar sin ningún temor delante de su presencia. No debemos aparentar externamente que somos seguidores de Cristo cuando no hay temor en nuestros corazones.
Examinemos nuestras vidas a la luz de la palabra y miremos, hermanos, si en nosotros hay esta característica, si en nosotros hay obediencia, si en nosotros hay honestidad, si en nosotros, hermanos, hay temor a la hora de adorar, de servir a nuestro Dios, a la hora de conducirnos en este mundo. Examinemos nuestras vidas. Si no es así, hoy es un día oportuno para reconciliarnos con nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Póngase sobre sus pies en esta tarde. Le damos gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias porque tu palabra, Dios mío, no vuelve vacía, Padre. Manténgase ahí en su lugar. Es hora de examinar nuestras vidas. Meditemos en la palabra oída en esta tarde. Si fuimos confrontados por Dios por medio de su palabra, no pasemos por alto esa confrontación. No pasemos por alto esa confrontación. Es mejor reconciliarnos con Dios hoy que hay oportunidad. Es mejor reconocer de que no hay temor de Dios en nuestros corazones. Hoy que hay tiempo de hacerlo y no seguir fingiendo y no seguir mostrando a los hombres algo que no somos, algo que no estamos viviendo, algo que no hay en nosotros. El Señor nos está dando oportunidad. Su palabra siempre nos va a advertir, nos va a enseñar, nos va a confrontar, nos va a mostrar nuestra condición en la que estamos viviendo. Seamos humildes en aceptar la corrección de Dios. Seamos humildes. Seamos humildes en aceptar la corrección de Dios. Es mejor humillarse delante de Dios hoy que hay oportunidad y no ser humillados por Dios en aquel día. Es mejor humillarse delante de Dios. Si hay alguien en medio de nosotros que sabe que no hay temor de Dios en su corazón, o que está caminando, pasando por alto lo que Dios nos ha mandado a hacer, que se está conduciendo como el mundo, como los gentiles, como los que no conocen de Dios, el Señor te llama hoy en esta tarde. En todo lo que hagamos, hermanos, examinemos nuestras vidas. Examinemos nuestras vidas. Él es un Dios justo. Él no hará acepción de persona. No hará acepción de persona. No importa el cargo, no importa el liderazgo, no importa el título que se nos haya dado en esta tierra, no importa el ministerio que tengamos. Si no hay temor de Dios en nuestros corazones, el juicio de Dios es justo y Él pagará con justa retribución a cada uno. Pongámonos a cuentas con nuestro Dios hoy que hay oportunidad. Hoy que hay oportunidad de hacerlo. Si hay alguien en medio nuestro, venga Cristo. Venga Cristo Jesús. Si hay alguien que ha sido confrontado por la palabra, venga Cristo Jesús. Humíllese hoy. Humíllese hoy. Reconozca hoy su condición de vida. Deje de vivir en hipocresía. Deje de vivir una vida falsa, de apariencia, de mentira. Deje de vivir una vida doble. Venga Cristo Jesús. Él es grande en perdonarle. Su gracia y su misericordia se ha extendido hasta el día de hoy sobre su vida. El Señor te llama hoy. No desprecies su llamado. No rechaces su llamado. El Señor te llama hoy. El Señor te llama hoy. Señor, te doy gracias por tu palabra predicada. Hemos hecho, Señor, lo que es posible con tu ayuda. Usted hará lo imposible, Señor.
obrar en cada corazón y convencer nuestras vidas de la condición en la que nos encontramos. Oro que nos ayudes, Señor amado, para que nuestros corazones sean afirmados en tu temor. Ayúdanos, por favor, Padre de la gloria, a caminar en temor de usted todo el tiempo de vuestra peregrinación, todos los días de nuestras vidas. Que el temor suyo esté, Señor, en cada uno de nosotros. Te lo pedimos para tu honra y para tu gloria. Que cada vida, Señor, sea edificada en esta tarde con tu palabra. Que cada vida, Señor, sea afirmada por medio de tu palabra para honra y gloria suya. Bendiga a este pueblo que se reunió este día. Bendiga cada familia, cada matrimonio, cada joven, cada niño. Sea su nombre glorificándose en cada uno de ellos, Padre. Guarda su salida de este lugar. Ruego por ellos que los ayudes, que los bendigas, que obres en ellos, Padre, que los fortalezca esta semana que vamos a comenzar en nuestros labores. Sea usted fortaleciéndonos, ayudándonos, tomando el control en todo. No sabemos lo que vayamos a enfrentar esta semana, pero ayúdanos, Señor, a ser hombres temerosos delante de tu presencia. En todo tiempo, en todo lo que afrontemos, en todo lo que pasemos, Señor, que demos testimonio de que usted ha obrado en nuestras vidas. Ayúdanos a mantener la fe, la confianza en medio de la adversidad, de los problemas, de las enfermedades, de las malas noticias que puedan llegar a nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, oro que consueles a nuestros hermanos que han perdido, Señor,